Esta ponencia, general y sintética, forma parte de una memoria cuyo tema es la exploración del discurso de Láscaris, en una parte de su obra escrita. Esto con el objetivo de indicar el modo de filosofar en el pensador aragonés. En la primera parte del análisis de su discurso nos vamos encontrando algunos elementos importantes a tratar, como son las paradojas, los conceptos y la actividad del pensamiento. Desde estos conceptos surge una categoría importante para seguir el análisis, que es el trato con lo paradójico, y así es como se va perfilando esto que yo llamo el modo de filosofar. Esta discusión se lleva en una segunda sección como podría decirse, la dimensión de la vida, y es aquí donde consideramos otros elementos como la narrativa sobre Láscaris, es decir, lo relativo a su personalidad, el fenómeno de la muerte, que viene dado por las ideas que encontramos en el texto Mi Primer Testamento, que es el que en esta exposición tomo como central, y el papel de la filosofía. Entonces, como en estos grandes y muy rápidos rasgos, y con esas categorías que mencioné, esta es la línea en la que surge la exposición de hoy, específicamente en esa segunda sección. En la autobiografía, que no debe confundirse con Mi Primer Testamento, aunque los dos tienen carácter biográfico, en la autobiografía que Constantino Láscaris escribe a petición de sus estudiantes en 1964, nos deja una afirmación lapidaria, y cito: "Me fijé como forma de vida al pensamiento". Lapidaria porque nos confiesa que toma esta decisión a sus apenas 19 años, pero además lapidaria para el contexto actual de la filosofía y la institucionalidad que la ostenta. El propósito de esta ponencia reside en presentar esta confesión a la luz de lo que pueda conocerse sobre su obra, persona y el modo de su filosofar. Entonces, esta frase, ¿verdad? O esta cita, me sirve para presentar algunos asuntos de una manera no exhaustiva, es claro, por el tiempo, sobre sus ideas, porque podríamos preguntarnos a qué se refiere Láscaris por pensamiento, muy específico relativo a algo de la filosofía, cómo se determina ese pensamiento como una manera de vivir. Entonces, una respuesta acá definitiva sería una explicación más extendida, que no sería en este espacio. Acá solo me encargo de algunos señalamientos, pero quiero señalar la centralidad, ¿verdad?, de esa frase para los términos que vengo a poner en nexo, que son filosofía y vida, son, ¿verdad?, los que están en el título. La centralidad de esta frase es porque va a determinar lo que yo llamo modo, que ya les comenté, y la cuestión de la institucionalidad filosófica, que ya anteriormente hizo un poquito de bulla. A lo largo de su trayecto como filósofo, Láscaris se identificó como pensador de la existencia. El primer artículo que publica versa sobre Heidegger y el existencialismo en 1943. Nos encontramos otros artículos como En torno al existencialismo del 49 y Raíz existencialista en España del 51. No obstante, para la presente reflexión tendremos como referencia Mi Primer Testamento de 1956. Esto irá siempre enlazado con otros textos u otros artículos que encontramos en el compendio de palabras. Voy a justificar un poco la elección del texto, Mi Primer Testamento. Este es un texto incomparable entre sus escritos y que, por supuesto, como lo indica el título, trata de la existencia. Iremos viendo asomarse el tema en esta búsqueda del nexo filosofía y vida. La existencia es punto de partida y, por qué no, punto de llegada en el acercamiento a su obra. Podrán preguntarse por qué no usar textos de un mayor alcance teórico. Varios son los motivos. En primer lugar, por el propio autor. Los textos trabajados, esto en la memoria de licenciatura, son pequeños artículos indicativos y sugestivos por su brevedad. Incitan a buscar, en el caso del texto elegido, uno se podría ir a rastrear las influencias existencialistas que tuvo Láscaris. En mi caso tengo la sospecha o es muy evidente la influencia de Heidegger, Sartre y las ideas de Quevedo y Machado. El segundo motivo, Láscaris no fue un pensador de sistemas. Su legado no corresponde con un orden clasificatorio. Esto no lo señala Roberto Murillo, para quien su partida deja un vacío que coarta tal posibilidad, y cito: "No quiso Constantino definir la unidad de su reflexión,
pues esta había de quedar garantizada por la unidad de su excepcionalmente fuerte personalidad. Explicitar las tareas que se presenta a posteriori. Nada fácil, por cierto. Entonces, en esta cita tenemos algo muy interesante porque para Murillo, la unidad del pensamiento de Láscaris viene acompañada o dada por su personalidad, hace énfasis en su personalidad. Se entienden las vicisitudes que comporta el vacío y la aún no sistematización de su obra. Esta dificultad nos hace encontrarnos de frente con un pensamiento filosófico que está intacto, entre comillas, mientras sus escritos siguen desperdigados entre interesados, aficionados y vendedores de libros. El tercer motivo y el más interesante en mi consideración es la temática. Tratándose de una exposición que busca el nexo entre la filosofía y la vida, nada mejor que indagar en las narraciones que hablan de su ser propio. Láscaris mismo, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Si pudieran, por favor, silenciarlo. Creo que es Yetro. Gracias. Retomo. Láscaris mismo nos dice que para un filósofo, su testamento, nos dice, y cito, su testamento es narración, y su narración es tentación a filosofar. Es así que nos vemos provocados a reflexionar desde la historia individual del pensador aragonés, reivindicando la importancia del carácter biográfico que no está ausente en su pensamiento filosófico. Nuevamente, advierte Murillo, y lo cito, lo que sabemos de su vida personal, la de Láscaris, es hondamente solidario de su filosofar. Ahí termina la cita. Vemos que los indicios nos empujan a ahondar en la persona. Por esto su testamento es lo que nos permite en primera instancia conectar su vida y su obra. Mas no se trata solamente de la vida particular de Láscaris, aun cuando es el zócalo de las siguientes reflexiones. En la búsqueda del nexo entre estos términos subyace la existencia como tema de la filosofía. Y en esto subyacente, nuevamente se está como suscitando una búsqueda hacia el tema de fondo, ¿verdad? Láscaris no nos da como un sustento teórico explícito o directo. Escribir un testamento amerita reflexionar sobre la muerte. Fuera en términos materiales o metafísicos, yace la preocupación de tipo existencial. El testamento en el ámbito jurídico autentifica la disposición de los bienes propios para llegado el momento de partida. También atañe a la expresión de los puntos de vista fundamentales del pensamiento de un autor o autora. Así, este testamento filosófico de Láscaris es para la posteridad un indicio en miras de sistematización de sus obras. Ahora se entiende mejor las palabras de Murillo. En la personalidad de Láscaris se garantiza el sentido unitario de su pensamiento. Resta preguntar qué nos hereda Láscaris. En la incursión de su narración testamentaria puedo identificar 3 líneas de asociación: modo de filosofar, objetivo y naturaleza de la filosofía. Estas aristas indican puertas por las cuales se afianza la relación vida y pensamiento. Estos 3 aspectos se expresan a partir del fenómeno de la muerte. Es decir, la muerte actúa como un punto de encuentro común entre lo que sería la persona y la obra en Láscaris. Este encuentro, que es la muerte, es posibilitado por su carácter esencialmente paradojal, que otorga dinamismo a las ambigüedades que surgen cuando se estudia dicho fenómeno. En este sentido, guarda distancia de las lógicas dicotómicas inamovibles, porque la enunciación desde la paradoja más bien engarza con el pensar simultáneo de circunstancias en un mismo fenómeno. No obstante, es sobre los hombros de dicha lógica desde donde se esbozará su superación. Esta superación de la lógica dicotómica no se encuentra en Láscaris, pero en mi trabajo yo la enuncio es desde Derrida. Láscaris solo nos presenta como el entuerto paradójico y Derrida lo formaliza bajo el concepto de aporía, pero no voy a andar en este debate, es claro. No aquí en esta exposición. En primer lugar, la muerte da cuenta del modo de abordar los problemas filosóficos. Por modo se entiende método, procedimiento, manera en que cada filósofo o filósofa, ¿verdad?, aborda los problemas en nuestra disciplina. Láscaris deja un indicio vigorizante. El filosofar es amigo de las paradojas.
Toda la narración de su memoria testamentaria no deja de presentarnos una tras otra forma paradójica de pensarse y pensar la filosofía en general. En este acercamiento con una naturaleza paradójica, la muerte se entiende ontológicamente en términos liminales: vida y muerte, finitud e infinitud, propio e impropio, subjetividad y objetividad, etc. Estas condiciones suscitan cierta indeterminación, dificultando su comprensión, la de la muerte, por parte del intelecto. En Láscaris, los fenómenos de los que se encarga la filosofía pasan estrictamente por la navaja de la paradoja. Esto se advierte en la mayor parte de sus textos contenidos en palabras, que se tratan de textos son breves textos como de raíz existencial. Se encuentra en la pregunta por el ser de los entes y la persona. Sin embargo, el tema de la muerte se sonsaca en estos dos últimos: teoría de la farsa y muerte y perfección. En segundo lugar, surge el asunto por la naturaleza de la filosofía. Ella debe su razón a las circunstancias de la existencia que incitan al ser humano a generar preguntas. Si yo quiero saber, es porque a mí me urge saber, nos dice Láscaris. Para nosotros es perentoria la pregunta por nuestra propia muerte y la muerte en general. Por esto, además, la muerte se tematiza. Aquí se emparenta esta naturaleza con la actividad del pensamiento en el énfasis por la pregunta. Lo paradójico ostenta la imposibilidad de llevar un problema a solución, ya sea por falta de entendimiento humano, donde no hemos hallado las respuestas, pero hemos de suponer que están allí, o bien por la cualidad del conocimiento como incompatible con la finitud humana, es decir, nos sobrepasa. En tercer lugar, se visualiza el objetivo del ejercicio filosófico en cuanto a preparación para la muerte. Hacia el final de su breve pero afilada historia, Láscaris reconoce su finitud humana. Ser consciente de esa condición otorga valía para desarrollar su pensamiento, particularmente en miras de llevar a cabo el propósito de la filosofía. Esta es consolación ante la muerte, pero no ante la vida. La idea de la filosofía ejercida rectamente es preparación para la muerte. Así, el filósofo o filósofa que se ha dado al amor por el saber dispone su vida para admitir la muerte. El aspecto soteriológico salta a la vista porque nos muestra hacia el dónde se dirige todo conocimiento. A través de estas tres líneas de asociación se asoma una forma de conectar vida y filosofía desde el análisis de la muerte. Traigo a colación una última forma de conexión un poco trastocada, siempre en concordancia con el segundo aspecto como muerte tematizada y con este tercer aspecto que es el objetivo, y la introduzco con la siguiente pregunta. ¿Puede ser la muerte, como la vimos, leída desde Láscaris como tema y propiamente la muerte del pensador aragonés, es decir, su testamento? ¿Puede ser la muerte analogía de la muerte, pero esta vez de la filosofía? El primer indicio nos lo da él mismo. Cito: el dogmatismo en filosofía es la muerte del filosofar. Aclaro que esta cita no es de mi primer testamento, sino la saco de otro texto que se llama Escuelas Normales, pero me sirve para seguir rastreando este asunto, aparte que ya dije que vengo amarrando el texto con otros artículos. Ahora la muerte como asunto filosófico transmuta en la muerte propia de la filosofía devorada por sus hijas las ciencias. Ellas desplazan el quehacer filosófico fuera de las aulas y del interés significativo del conocimiento humano. Su vitalidad se vio opacada por la asunción técnica y la pérdida del norte de la institución que la alberga. La filosofía encuentra su motivo en la vida porque de allí surge la intención. En el trato con el mundo manan en el ser humano las preguntas que lo llevan a reflexionar. Sin este vínculo en la cotidianidad se exime el fundamento que dinamita la intriga filosófica. Aquí retomamos la sentencia de Láscaris, quien dispuso la filosofía como norma de vida. Esta sentencia que calificamos al inicio de lapidaria, porque bien podría ser una inscripción en una lápida por su potencia y solemnidad, es también sentencia de muerte para la filosofía, que comienza a ser fagocitada por otras ciencias en el marco de una institución como consecuencia de disociar la vida y el ejercicio filosófico. Textos como los que les
Dejo acá la ciencia y sus complejos, educación general y profesionalismo, la investigación, nuestra sofística actual, la filosofía en las escuelas normales, muestran que la muerte de la filosofía será consecuencia del estado de inanición al que el pensamiento ha sido acorralado por el dogmatismo educativo. Además, ilustran que la institución ha olvidado forjarse el pensamiento como norte de vida. Encadenar la actividad del pensar a una pretenciosa objetividad o metodicidad ajusticia el núcleo del pensamiento, porque con ello el ser humano se desprende de la problematicidad esencial que lo conecta consigo mismo y con el mundo. Esto es el preguntar. En uno de los primeros apartados que tengo en la memoria, hago un poco más de énfasis de toda la actividad del pensar, ¿verdad? Que se va a entender como dinámica y emparentada con la libertad. Por eso hablo acá de un encadenamiento del pensar. Erradicar la muerte como asunto filosófico es enterrar el pensamiento de quienes nos preceden, sino hemos de reconocer el desarrollo histórico del pensamiento como un asunto no resuelto. A esto me refiero como la posibilidad de abrir diálogo. En esos términos, la muerte de la filosofía es la muerte del ser humano, pero también hace espejo, en el caso de Láscaris, con el hecho de que la muerte de la persona deja un estelo de olvido por la pregunta filosófica. Entonces vemos que la analogía de la pregunta podría irse gestando, pero ahora desde otro punto. La respuesta a la pregunta también es afirmativa bajo la consideración sobre la cual ha sido la herencia que nos dejó Láscaris. Su legado se manifiesta en la imagen que nos da Murillo sobre el pensador aragonés al llamarlo, y aquí cito, demiurgo de la institucionalidad de la filosofía en Costa Rica. Exploremos un poco la imagen de demiurgo, que no es antojadiza, sino que tiene su razón bien fundada en la labor de nuestro filósofo. Labor que interesa de entrada recordar, debido a que el ejercicio filosófico debe anclarse en instituciones que permitan su adecuado desarrollo. La esencia del demiurgo reside en un ser creador, que funda el logos en el ascenso de un caos primigenio hasta el cosmos. Láscaris, interpretado como un demiurgo a los ojos de Roberto Murillo, semeja una imagen topográfica relacionada con el lugar ideal para el desenvolvimiento de la filosofía en nuestro país. Más allá de un lugar geográfico, sea este una cátedra, un departamento o una escuela, se trata de la conceptualización basada en imprimir un alma en el mundo filosófico. Láscaris visionaba la fundamental idea de dar merecido lugar a la filosofía como pilar esencial para la constitución de la universidad. Sin institucionalidad no pudo haber filosofía, y Constantino Láscaris supo amalgamar las condiciones para echar a andar el pensamiento filosófico a lo largo y ancho del país, hecho del que hoy somos sus herederos. Su patrimonio filosófico, entiéndase la bibliografía, el análisis de sus ideas, cada uno de sus escritos, no deben subestimarse. La institución que ayudó a modelar hoy le queda en deuda. Suscribo nuevamente las palabras de Roberto Murillo para cerrar. Y lo cito. Su muerte conlleva a una última paradoja, la del olvido de su imagen y de sus ideas por la historia. Cuando él, como ningún otro, dio vida al pasado intelectual de Costa Rica como historiador del pensamiento. Ahí termina la cita de Murillo. Agrego, de mi parte, la muerte de aquella figura que encarna al artífice de la institucionalidad filosófica en Costa Rica lleva a Láscaris al colmo de su existencia, aniquilamiento de los rastros del creador en la propia creación. Y bueno, de esta forma concluyo el seguimiento de un nexo entre la filosofía y la vida de Láscaris, que vemos está mediada por el fenómeno de la muerte, que tiene como carácter lo paradójico como una de sus cualidades constitutivas. Eso sería.